Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, bendito Padre. Gracias Señor por estar presente aquí con nosotros. Gracias por este día, gracias por darnos la oportunidad de seguir adelante, aprendiendo, conociéndote, en el conocimiento de ti, Señor, por medio de tu palabra escrita. Te agradecemos por todo lo que nos diste el día de hoy y sobre todo, Señor, porque todavía podemos leer tu palabra. Te pedimos que el día de hoy podamos aprender más, un poco más acerca de ti, pero sobre todo, Señor, que lo llevemos por obra, que pongamos en práctica todo lo que estamos leyendo para caminar en santidad y ser agradable a tus ojos. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, ya estamos de nueva cuenta aquí, sabadito alegre. Vamos a comenzar con la reflexión de nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 6, y que escrito está: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El Padre Eterno nos explica que después de haber actuado para con el prójimo, como nos describe en los días anteriores, Él expresa para todo su beneplácito, así como en el día de hoy. Así que contentos también nosotros, adorémosle, alabémosle, con todo nuestro ser y seamos uno con Él, cuando leamos lo que escrito está. El amor por amor de su nombre, por la salvación tan grande a través de su Hijo amado, por enseñarnos tus caminos, por tus misericordias de cada día y por todo lo que nos rodea, con la oportunidad de ayudar al prójimo, agradándote a ti. Aleluya. Bueno, esa es la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo de hoy. Y vamos a comenzar, seguimos con la lectura de los salmos. En esta ocasión iniciamos con el salmo número 7 y escrito está: plegaria pidiendo vindicación. Sigalión de David, que cantó al Señor acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Señor Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Selah. Levántate, oh Señor, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El Señor juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Salmo número 8. Escrito está: la gloria de Dios y la gloria del hombre. Al músico principal sobre Gitit, salmo de David. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las cosas de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mal. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo número 9, escrito está: acción de gracias por la justicia de Dios, al músico principal, sobre el Mut Labén, salmo de David. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas.
me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero el Señor permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Canten al Señor que habita en Sión, publiquen entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. No se olvide del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Señor. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo, y Gayón, Selah. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Señor, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Señor, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah. Bueno, con eso terminamos la lectura correspondiente de los salmos del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, continuaremos. El Salmo 8, la gloria a Dios, la gloria que le pertenece a Dios. El salmista, en este caso David, está reconociendo a nuestro Señor como el creador de todo, del cielo, de las estrellas, de los planetas, del mar, de lo que hay en ella, de la tierra, absolutamente de todo el universo. El Señor es el creador. Hace ¿cómo decirlo? Un elogio a la grandeza de nuestro Señor por todo lo que hizo, todo lo que vemos, todo lo que creó. Dice Pablo que aún las cosas invisibles se nos revelarán en el día del Señor. Aquí vemos también cómo el mismo David reconoce que la condición humana es algo que el Señor debería de desechar, ¿no? Por lo viles que somos, por lo perversos que somos, es algo que no merecemos la creación que nos dio el Señor, y aún así David también le reconoce a Dios cómo nos puso para administradores, para señorear sobre todo lo que hay en la tierra, sobre todo lo que hay en la creación. Eso es increíble de parte del salmista, porque nos enseña a nosotros a reconocer que ahora sí que, como dicen por ahí, que no somos nada, que no sabemos nada, que por mucho conocimiento que tengamos, no somos nada ante nuestro Señor, porque de Él es la tierra y su plenitud, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Todo lo que hizo, todo lo que vemos, Él lo ha creado, Él le puso nombre, Él lo hizo conforme a su voluntad. Nada hay más grande que nuestro Señor, nada hay más poderoso que Él. Él siempre ha sido, siempre será. Ese es el misterio de la eternidad, el saber que tenemos un Dios que no solo crea, sino que sustenta toda la creación, porque nuestro perverso corazón se inclina a destruir la creación, por más que digamos que nosotros no. También cuando tiramos basura, cuando tiramos cosas al drenaje, cuando hacemos cosas que atacamos a la creación que Él nos dio, también estamos contribuyendo en menor medida a la destrucción de la creación, cuando el Señor nos dice que debemos que administrarla y tener señorío sobre toda la creación. Sin embargo, parece que ese señorío nos fue dado para destruirla, para hacer lo que queramos con ella, y esa administración también nos rendimos cuentas cuando mal utilizamos todos los medios que nuestro Señor nos da para la subsistencia. Pero a final de cuentas, siempre en nuestro corazón sabremos que todo lo que hay, absolutamente todo lo que hay, incluyendo la humanidad, todo es creación del Señor, que nada ha surgido de la nada, sino que todo lo pensó el Señor y todo lo creó el Señor. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 17 del libro de Hechos de los Apóstoles, y escrito está: Pablo en Corinto. Después de estas cosas salió de Atenas y fue a Corinto,
y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose, blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, su sangre sea sobre su propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo los toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de su ley, véanlo ustedes, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedara con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrado por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¡Wow! Bueno, vemos el comienzo del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Recuerden que él estuvo a punto de iniciar el cuarto, pero fue cuando inició su proceso ante las autoridades romanas, que él mismo se confesó. Pudo haber salido Pablo y concluir su viaje, pero el Señor ya había determinado su destino, porque Pablo aprovechó su ciudadanía romana para que no se le juzgara en ese momento de muerte, sino que pudiera ser juzgado por autoridades romanas. Bueno, lo vamos a leer un poquito más adelante, ya me adelante. Aquí vemos la aparición de 3 personajes que a mí siempre me han llamado mucho la atención. Aquila y Priscila, constructores de tiendas, que cuando oyeron la predicación de Pablo, de inmediato lo escucharon y se convirtieron a Cristo. Recibieron al Señor, recibieron al Espíritu Santo por las palabras elocuentes de Pablo, porque Pablo pregonaba el evangelio verdadero, pero sobre todo porque el Señor las había elegido para cumplir con su propósito. Y ese propósito lo vemos casi al final del capítulo, cuando aparece un tal Apolos, un judío de Antioquía.
Este Apolos dice la palabra que era grande en las escrituras, o sea que conocía mucho de las escrituras del Antiguo Testamento. No podemos saber si era un rabino, si era un maestro, si era un principal de la sinagoga, no lo dice la palabra, simple y sencillamente dice que era grande en las escrituras, poderoso en las escrituras. De hecho, hay algunos eruditos bíblicos que consideran que Apolos pudo haber escrito la carta a los hebreos por la gran riqueza espiritual que tiene y por las características con las que se le nombran Apolos. Pero Apolos, a pesar de que él había oído hablar de Jesucristo, la palabra dice que solo conocía hasta el bautismo de Juan, prácticamente él no conocía a Jesucristo, lo único que conocía es que Juan había anunciado que venía uno del cual no era digno de atar el calzado. Pero llegaron Priscila y Aquila. Ellos, sirviendo al propósito del Señor, le expusieron el Evangelio de Jesucristo a Apolos y éste lo recibió con el corazón contento, con el corazón gozoso. ¿Por qué? Porque con el conocimiento que tenía de las Escrituras, más cuando le predicaron el Evangelio, se convenció totalmente de que Jesucristo era el Dios hecho carne, era el Verbo hecho carne, que era nuestro Dios y Salvador, que era aquel que había regado su sangre para que todos pudiéramos ser salvos. Y de ahí Apolos fue mandado con los discípulos a acabar de aprender para que pudiera seguir predicando el Evangelio. De hecho, ahí lo dice la palabra, que fue de gran ayuda para todos los discípulos predicando la palabra. Eso también nos debe demostrar a nosotros, los que tenemos, bueno, los que tienen un gran corazón de evangelismo, los que quieren evangelizar a mucha gente, los que quieren llevar a los pies de Cristo. Digo, eso es el gran mandamiento. Todos lo tendríamos que hacer, pero hay personas a las que se les facilita más el evangelizar a una persona. Pero aquí sí ven, a pesar de que Apolos conocía la palabra, tuvo que ser, por así decirlo, educado en Jesucristo por medio de Priscila y Aquila y además de los demás discípulos. Podemos presumir de que tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, sin embargo siempre hay alguien más que ha dedicado más tiempo, que se ha dedicado más con más ahínco a estudiar la palabra de Dios, o que le han sido reveladas más verdades de las que se pudieran revelar a uno. Por eso nunca debemos cerrar los oídos a los maestros, a los eruditos, a los pastores, que nos enseñan cosas y nos dan más luz acerca de versículos. De hecho, inclusive, hay cuestiones a veces que a nosotros se nos dificulta entender, y el Señor nos da la respuesta a veces por medio del hermano más humilde que pueda haber. Él nos trae la respuesta a nuestra mente que tanto habíamos estado buscando. Entonces, lo principal es que tenemos que prepararnos para predicar el Evangelio. A veces me da mucha lástima y mucha vergüenza cómo hay cristianos evangélicos que riegan el Evangelio, pero cuando se topan con alguna persona que sabe, que ha leído la palabra o que tiene conocimientos, a veces pues los barren, hasta los ponen en duda su fe, ¿no? Cuando vienen los testigos de Jehová a predicarnos un evangelio torcido y diferente, cuando les demostramos por medio de las escrituras en su propia Biblia que están errados en lo que están enseñando, primero van por otro anciano de su iglesia, y cuando también se le enseña al anciano que está equivocado en el conocimiento que tiene, muchas veces se enojan. Pero gloria a Dios, hay muchos testigos de Jehová que han venido a tocar la puerta de la casa y se van con la semilla plantada del verdadero evangelio, y luego regresan a preguntar a qué se refiere todo lo que les habíamos platicado, y ya con la Biblia en la mano les podemos predicar el verdadero evangelio, y se van contentos y gozosos de que habían estado viviendo en un engaño y que ahora ya pueden disfrutar del verdadero evangelio de Cristo. Entonces, hay que prepararnos y prepararnos arduamente. No solo consiste en leer la palabra, sino en aplicar la palabra, en ponerla por obra, pero sobre todo seguir aprendiendo diariamente. Como dice la Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, que siempre estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe con mansedumbre y humildad. Pero también en la segunda carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice:
Pablo, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios, pero llevando siempre cautivos el pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, por lo menos esos son mis versículos, y ustedes encontrarán sus versículos. Y pues bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy, y si mañana Dios lo permite, aquí estaremos presentes siguiendo con la evangelización. Bendito Padre, gracias Señor, gracias porque nos muestras cada día que debemos de prepararnos, Señor, que debemos de estar listos para poder predicar tu evangelio, para llevar tu evangelio a donde sea necesario, pero sobre todo, Señor, que sigamos estudiando tus escrituras, escudriñando tus escrituras, Señor, teniendo una comunión contigo por medio de la oración, para que nos reveles todo el conocimiento que tú hayas permitido, para que podamos llevarlo a las naciones, Señor, que nos levantemos como unos guerrerazos tuyos del cielo, para no tener miedo y predicar este evangelio, que no nos dé vergüenza, que no nos dé temor, que no nos dé miedo el estar llevando tu evangelio a todas las personas. A final de cuentas, Señor, tú eres el que da el crecimiento. Nosotros plantamos la semilla, pero es otro el que dará el crecimiento, el que cosechará, y eres tú, Señor, el que va a determinar el crecimiento de cada semilla sembrada en el corazón de una persona. Te agradecemos, Señor, por el día de hoy, por resguardarnos, por proveernos, por protegernos, Señor, pero sobre todo por bendecirnos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios le permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.